Lo que les voy a enseñar son los resultados de los estudios que se han llevado a cabo el Consejo de Salud Ambiental y también la OEPA. Cuando hemos comenzado este proyecto en 2009, hemos recolectado muestras de suelo, nada más. Lo que quisiera explicarles con todos estos mapas es que un punto rojo indica una excedencia del ECA. Un punto verde indica que es debajo del ECA. Y en este mapa se ve las muestras del mercurio que hemos tomado en 2019, en 2010. Eso es solo de mercurio. En 2016, 2017, 2018, patios de recreo. Y encima de los resultados del estudio de OEFA, lo de sedimentos. Eso es nada más excedencias de mercurio. Ustedes pueden ver también en la comunidad de Saxamarca, es sumamente contaminada. Este mapa nos indica básicamente la magnitud de las excedencias. O sea, un punto muy pequeño indica que es básicamente una excedencia. El más grande, la burbuja, podemos decir, es más alto. Una burbuja como este es 1000 veces encima del ECA. Eso fue nada más mercurio. Lo que tenemos con plomo es una situación semejante. Eso son, lo que está indicado acá en este mapa son los resultados de OEFA y del Consejo de Salud Ambiental de plomo. Esto también indica las excedencias de plomo en su magnitud. Eso es interesante porque obviamente el problema de contaminación por plomo es tan grave como mercurio y también de arsénico, que es el último mapa que les voy a enseñar. Como la roca que tenía el cinabrio también contenía mucho plomo y arsénico, no debe ser sorprendente haya esta contaminación. Y también esos resultados son los resultados del Consejo de Salud Ambiental y de OEFA. Nada más quisiera concluir diciendo ya basta de autoridades que nieguen la realidad y ven sus responsabilidades. Ya basta con la exclusión sistemática y la invisibilización de Huancavelica y sus moradores. Ya es el tiempo para la acción de la remediación integral con mano de obra local para crear una Huancavelica con un ambiente sano para las generaciones futuras. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Nicolás Robbins, quien es presidente del Consejo de Salud Ambiental. En mi caso, yo he sido el abogado que he estado defendiendo por encargo de las organizaciones a los demandantes. Básicamente, mencionarles que la sentencia recoge en la mayor parte nuestros planteamientos en el sentido de que solicitábamos que se declare la emergencia ambiental frente a la negativa del Ministerio del Ambiente frente a un daño significativo, y así lo ha reconocido la Sala Civil de Huancavelica, que existe un daño significativo por exposición a metales pesados, por lo tanto existe un alto riesgo a la salud de las personas, pero además se vulnera el derecho fundamental a vivir en un ambiente sano. Y en ese sentido, la Sala está ordenando al Ministerio del Ambiente para que en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, a efectos de que se coordine en los 3 niveles, a nivel de las instituciones local, regional y nacional, se declare esta emergencia ambiental. Pero para que se declare la emergencia ambiental es necesario que se apruebe un plan de acción inmediato y de corto plazo. El plazo para que lo haga, la sentencia no lo determina, pero nosotros entendemos que es inmediato, se tiene que hacer de modo inmediato, y por eso este llamamiento al Ministerio del Ambiente y a la Presidencia del Consejo de Ministros para que se pueda aprobar este plan de acción inmediato, donde se va a establecer el territorio donde van a intervenir, con qué personas se van a trabajar, con qué instituciones se van a coordinar y cuáles van a ser las acciones inmediatas que se van a tomar. Al tratarse de un tema de emergencia ambiental, entendemos que cada una de las instituciones del Estado, incluido el gobierno local, el gobierno regional, van a tener que usar de sus presupuestos para que se garantice el pleno cumplimiento de esta sentencia. Una segunda cosa que plantea la sentencia y que ordena la sentencia además al Ministerio del Ambiente en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas es que empiece un plan de remediación.
Ordena además, ¿no es cierto?, que se declare como pasivo ambiental a la ciudad de Huancavelica y a la comunidad campesina de Saxamarca, y en tal sentido ordena que se haga un plan de remediación. Y plan de remediación es de que se reduzca la vulnerabilidad de estas personas que viven en Huancavelica a la exposición de metales pesados. Para tal efecto, el plan de remediación básicamente comprende tres fases: una fase de identificación, una fase de caracterización y una fase de elaboración del plan dirigido a la remediación, precisamente para reducir la vulnerabilidad de las personas que están expuestas a metales pesados. Y otro tema importante, además, en la sentencia, porque considera que es inconstitucional que las personas puedan vivir en esta situación de exposición permanente a metales pesados, es de que se le considere como priorización en la ejecución de los planes de descontaminación en el marco del convenio de Minamata, y en ese sentido establece una serie de acciones que se tiene que realizar, pero yo quiero solo puntualizar una, ¿no?, que es reducir los riesgos para el ambiente y la salud de las personas que están expuestas a metales pesados. Luego, la implicancia que esto tiene de ser declarado Huancavelica como pasivo ambiental, precisamente para que se reduzca la exposición a estos metales pesados que ha mencionado el doctor Nicolás Robbins. Y finalmente, ordena que el gobierno regional y el gobierno local puedan implementar acciones dirigidas a reducir estos pasivos ambientales, y básicamente ahí lo que plantea es la reparación relacionadas a las vías públicas. Para nosotros, constitucionalmente hablando, ha sido muy importante que la sala mencione que hay un riesgo de contaminación altamente significativo, ¿no? Y yo creo que eso va a ayudar bastante para que se vayan implementando, y el llamado ahora es de que cada una de las instituciones del Estado, aquí nosotros hemos demandado, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, el gobierno regional, el gobierno local, quienes permanentemente fueron mencionando durante el desarrollo del proceso que estaban implementando medidas, pero la sala ha considerado que ninguna de esas medidas son eficaces, y es por eso que les está ordenando que declaren la emergencia ambiental, que se considere pasivo ambiental, se cumplan en lo más inmediato posible. Dejo en el uso de la palabra a la doctora Fernanda Benson, quien es representante de la organización legal, quien nos ha apoyado también en este proceso. En este caso existe no solamente una violación, un marco legal peruano, la legislación ambiental y constitucional peruana, pero existe también todo el marco internacional de los derechos humanos, que son los tratados a los cuales Perú accedió como parte. Y también hay otros tratados, en especial en este caso, un tratado internacional que trata solamente de la cuestión del mercurio, que es el convenio de Minamata. Todo este es el marco legal de derechos que se debió haber respetado en este caso, y que en parte ya está siendo respetado con esta sentencia favorable. ¿Qué obligaciones tiene el Estado peruano con relación a los derechos humanos? Tiene la obligación de proteger, tiene la obligación de respetar y tiene también la obligación de hacer efectivos los derechos humanos. Y en este caso, como comentaba, que no tomaron ninguna medida efectiva sobre la situación grave de contaminación, eso ya es una violación de los derechos de las personas que están expuestas. Esta obligación de proteger, de respetar y de hacer efectivos los derechos humanos se aplica a todos los niveles de la administración. Dentro, digamos, de un departamento dentro del Ministerio del Medio Ambiente, un departamento dentro del Ministerio de Minería, en todos los niveles del Estado se tienen que proteger, respetar y hacer efectivos los derechos humanos. Y lo que en parte está siendo remediado a través de esta sentencia es que la sentencia reconoció los hechos como violaciones y permitió el acceso a la justicia, que también es un derecho humano, ¿no? El acceso a la justicia y a un recurso efectivo. ¿En dónde están estos derechos? Son derechos que están reconocidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y también el del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Y estos derechos dicen que toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido violados, podrán interponer un recurso efectivo, aun cuando la violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en el ejercicio de sus funciones. Entonces tenemos parcialmente, se ha podido, la sentencia permitió el acceso de los afectados, expuestos a la contaminación, a la justicia, y también va en camino a obtener un recurso efectivo. También es un principio de reconocimiento de los derechos, pero lo más importante será que se implemente esta sentencia. Yo quisiera mencionar un poco más sobre el contenido del derecho a un recurso efectivo, como lo describió el anterior relator especial de las Naciones Unidas sobre sustancias y desechos peligrosos. En un informe del 2016 relacionado con exposición de niños a desechos tóxicos, explicó que el derecho a un recurso efectivo incluye el acceso equitativo y efectivo a la justicia, pero también la reparación efectiva y rápida del daño sufrido, así como el acceso a la información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación. Estamos aquí en la primera parte del acceso a la justicia, en donde la sala reconoce los hechos como graves y reconoce que hay contaminación y que es urgente que se tomen medidas. Reconoce también las violaciones de los derechos, entre los cuales la violación del derecho al medio ambiente sano y otros derechos que a continuación voy a mencionar, y también ordena una serie de medidas que van encaminadas entonces a la segunda parte, que es la reparación efectiva de los derechos. Entonces decía, ¿cuáles son los derechos que han sido violados? El derecho al medio ambiente sano, pero también los derechos de los niños y niñas que son afectados de manera desproporcional porque se les afecta a su proyecto de vida. Ellos son más susceptibles a las enfermedades por la contaminación, son también afectados en su futuro por haber estado expuestos a estos contaminantes. Pero quisiera hablar un poquito más del derecho al medio ambiente sano. Aunque no tuviéramos ese derecho reconocido en la Constitución peruana, en este caso lo podríamos haber planteado como una violación al derecho a la vida, porque como ya ha sido reconocido por la Comisión y la Corte Interamericanas, el derecho a la vida, voy aquí a citar, el derecho fundamental a la vida comprende no solo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Entonces, las personas que están afectadas, que están expuestas al plomo, al arsénico y al mercurio, tienen el derecho de no estar expuestas a todos estos contaminantes, y al estar expuestas se les viola el derecho a la vida, así como el derecho a un ambiente sano. Un poco más de detalle sobre la situación de los niños. Los niños y niñas son protegidos por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que es de cumplimiento obligatorio en el Perú. Y aquí quisiera solo mencionar lo que dijo la Organización Mundial de la Salud en una conferencia sobre contaminación atmosférica y salud en el 2018, en donde concluyó que los derechos tienen el derecho humano básico de respirar el aire puro en sus hogares, sus escuelas y sus comunidades. Eso básicamente
Es lo que esperamos que se cumpla con esta sentencia. Y finalmente, quisiera mencionar algo muy relevante para este caso, que es la cuestión del convenio internacional que ha sido suscrito por el Estado peruano, que es el convenio de Minamata sobre mercurio. Minamata es una bahía en el Japón, en donde en los años 50 se descubrió la afectación por mercurio, entonces da el nombre a este convenio. Y en el Perú, desde el 2019, está en vigencia por medio de decretos. Y lo que es interesante es que hay en el marco de este convenio obligaciones al Estado peruano, pero también hay oportunidades. Si revisan este convenio, está el artículo 12 que menciona los sitios contaminados, que los estados deben identificar estos sitios y presentar planos para la remediación de estos sitios contaminados. Por otra parte, como hay distintos países que han accedido a esta convención, también en este convenio hay oportunidades de colaboración con otros estados, incluso de cooperación técnica y transferencia de tecnología. Cuando en la sentencia la sala determina que se incluya Huancavelica y Saxamarca en los planes de priorización de este convenio, justamente se está empezando a dar cumplimiento porque ahí vamos a tener no solamente nosotros como personas que estamos interesados en que se cumpla, pero también todos los otros estados parte de la conferencia que van ahora a tomar conocimiento de este caso y nos van a ayudar a monitorear a que se cumpla con las medidas de remediación. Entonces, se ordena la declaratoria de la emergencia ambiental, se ordena que se incluyan a Huancavelica y a Saxamarca en el listado de los pasivos ambientales mineros. Estos pasivos ambientales mineros normalmente son pasivos ambientales de empresas privadas, pero en este caso, excepcionalmente, como no se puede identificar quiénes serían los responsables, como dicho por la sala, debe asumir el Estado la responsabilidad por la remediación. En el ámbito del Ministerio del Ambiente, que se incluyan a Huancavelica y Saxamarca como sitios contaminados, en los planes de descontaminación por mercurio. En el caso del mercurio, son dos ministerios que actúan conjuntamente, el Ministerio de Minas, de Minería y también el Ministerio del Ambiente. Y también están las obligaciones de los gobiernos regional y municipal, relacionados también con la reparación y mantenimiento de las vías, etc. Para finalizar, solamente gustaría de decir que todas esas obligaciones, además de las obligaciones relacionadas con el convenio de Minamata, son obligaciones que son exigibles también a nivel internacional. Entonces, si fuera el caso de que el Estado peruano no cumpliera, se podría acudir, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se puede llevar el caso a relatores especiales de la ONU y una serie de otras medidas que estamos preparados a llevar, pero preferimos que el Estado realmente decida cumplir con la sentencia y que no haya necesidad de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fernanda Benson. Agradecemos también la presencia de los integrantes de la ONG Asociación Nueva Lica, el señor Jaime Quesada, el señor Rubén Espinosa, y damos a conocer a ustedes que se encuentra con nosotros también el doctor Enrique Ecos, del Consejo de Salud Ambiental, para que pueda responder probablemente alguna de las preguntas que ustedes nos puedan hacer. Solamente para finalizar, habría que mencionar que la Sala Civil nos dio la razón
en la demanda en casi todo, menos en el tema de nuestra petición para que el Ministerio de Vivienda implemente una política pública a favor de la población de Huancavelica, construyendo o reparando las viviendas de barro que están en permanente exposición a metales pesados. En ese sentido, nosotros hemos tenido que recurrir también al Tribunal Constitucional solamente en esa parte que no nos dan la razón en relación al Ministerio de la Vivienda, argumentando básicamente el tema de una vivienda digna para los pobladores de Huancavelica, porque no, constitucionalmente ellos no tienen que estar expuestos a metales pesados. Entonces, estamos atentos a las preguntas que ustedes nos puedan hacer. Dos preguntas. Primero, quisiera saber si ustedes han hecho un cálculo de cuánto costaría la remediación de las áreas contaminadas, si alguien ha hecho un cálculo del costo de la contaminación. Y segundo, ¿qué probabilidad ven ustedes de que realmente se haga efectivo un estado de emergencia? Y en segundo, con financiamiento. Y en segundo lugar, una remediación real, considerando la cantidad de estados de emergencia que simplemente no se han acatado o no han sido efectivos en Madre de Dios, en las zonas petroleras. El hecho de que en las zonas petroleras han estado esperando más de 20 años ahora por la remediación y ni siquiera ha empezado. ¿Qué probabilidad real ven ustedes de que se haga efectiva esta sentencia? Y aparte de recurrir a instancias internacionales, ¿qué piensan hacer para presionar? Sobre el costo, estimamos que hay 3.500 casas más o menos que deben ser remediadas y depende en el costo de construir una casa nueva. Y básicamente es factible construir una casa nueva por más o menos $12,000. O sea, eso implicaría un gasto de $42 millones en casas nada más. Pero es factible construir algo por $12,000 más o menos, dependiendo de la situación. O sea, podemos decir una cifra nada más de $50,000 en casas. Eso no incluye veredas y otros proyectos. Es una estimación, puede variar, por supuesto. Quisiera mencionar que en el ámbito del convenio de Minamata existen posibilidades también de financiación y no veo a representantes acá del Estado peruano, pero tal vez nos puedan informar el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Minería a qué fondos pueden acudir en el ámbito del convenio de Minamata y qué tipo de colaboración técnica pueden acceder por medio de este convenio, porque son modalidades que existen. Creemos que ahí hay también alguna oportunidad. Y el Estado peruano tiene que ver, ¿no?, lo que puede hacer y lo que no puede, tiene que conseguir con colaboración de otros estados, con acuerdos que pueda hacer con instituciones sin fines de lucro, lo que sea posible. Pero lo importante es que se tiene que implementar estas medidas y contamos con todos y todas que están acá para ayudarnos a monitorear el cumplimiento de esta sentencia. Y yo solamente tendría que decir que la diferencia en relación a otros lugares es de que se cuenta aquí con una sentencia y la sentencia es de obligatorio cumplimiento. En estos días nosotros vamos a esperar que se emita la norma correspondiente sobre la declaratoria de emergencia ambiental. Entendemos que cada institución del Estado tiene su propio presupuesto que no necesita ser aprobado porque es un presupuesto de emergencia que debería de responder a una situación bastante significativa de contaminación como es lo de Huancavelica. Si no se cumple con la sentencia, habría ahí incluso responsabilidades penales que tendría que ver con desacato o con desobediencia a las órdenes del Poder Judicial. Eso en relación a la declaratoria de emergencia ambiental, pero en relación, por ejemplo, al tema de los pasivos ambientales, a la ejecución del convenio de Minamata, el propio decreto supremo, el 004-2019, establece de que desde el 2019 hay todo un plan que ellos han elaborado, se debería, para el tema de mercurio concretamente, se debería de incluso contar con el apoyo de la cooperación internacional. Entonces, nosotros lo que nos corresponde en este momento es hacer monitoreo y exigencia al mismo tiempo
de que se cumpla con esta sentencia para que esta sentencia no quede solamente en la letra, ¿no es cierto? Y no estemos en esa situación que lamentablemente están otros compatriotas en otros lugares del país y que muy bien lo ha planteado la señora Bárbara Freser. Pero hay más mercurio en el mismo aire de Huancavelica que muchos otros lugares, como 20 veces más, aunque es debajo de las normas. Lo que esto implica, y ya sabemos de los años de estudios que hemos llevado a cabo, es que básicamente toda la población de Huancavelica está expuesta. El polvo que tiene es contaminada, ya es probado también de los resultados de OEFA. Obviamente la gente que tiene más riesgo son gente que viven en casas de adobe o tapial. Y en este caso, tenemos que entender que hay exposición a polvo polimetálica dentro de sus casas y también de vapores de mercurio. Hemos registrado vapores de mercurio saliendo de las paredes y de los pisos de algunas de las casas. Si están encima del ECA, pues hay que remediarlos. Es así. Lo que hemos notado, por lo menos en nuestro estudio, es la mayoría de la gente que viven en estas casas, aparte de ser la población más vulnerable de una de las poblaciones más vulnerables del Perú, en Huancavelica, aparte de esto, muchos de los que viven y quedan más tiempo dentro de estas zonas contaminadas son las mujeres y los niños. Y por eso las casas que están construidas con bárara de adobe o tapial, estimamos como 75% de estos están contaminados encima de los ECA. Pero si una persona está trabajando en la construcción, está excavando para hacer un cimiento a un edificio, si una persona está limpiando las calles de Huancavelica, está removiendo polvo y suelo, y este suelo es contaminado. Por eso, en grados diferentes, toda la población está expuesta. Hay excedencias sumamente altas de los ECA. La buena noticia es que eso es una cosa que se puede resolver. Eso no es un problema sin solución. Básicamente hay que cubrir o encapsular los lugares públicos que tienen contaminación polimetálica en sus suelos o cambiar suelo contaminada por suelo no contaminada y de construir casas de material noble y no de adobe o tapial. Hay soluciones, no es una cosa sumamente complicada encapsular, cambiar y construir. ¿Cuáles son los tipos de casa, además de adobe, que están más afectados? Tal vez hacer mención ahí también al hecho de que se hizo este estudio en 9 instituciones educativas y de las 9 instituciones educativas, la mayor parte superaban los límites máximos permitidos por la ley. Entonces, tal vez se complementa en la respuesta que queda esta pregunta, pero por favor, doctor Nicolás, si nos puede ilustrar mejor ahí. Pues sí, de los patios de recreo, 8 de los 9 tiene alguna excedencia, a veces más de una excedencia de un metal pesado. Y lo interesante de Huancavelica es que la refinación del mercurio, un gran parte ocurrió allá en el barrio de San Cristóbal. Aún había excavación de cinabrio en el barrio San Cristóbal. El barrio Yananaco, quizás debido a los vientos, no sabemos por qué, pero los barrios más contaminados son San Cristóbal, Yananaco, después Asunción y finalmente Santa Ana. Y lo interesante de Santa Ana es que durante la época colonial, los élites vivían por lo general en esta zona. Y ellos entendían de dónde viene el viento por lo general y han puesto los hornos al otro lado del río y ellos sabían que había un riesgo. Y en estos días los suelos que hemos medido en el barrio de Santa Ana son los menos contaminados de la ciudad. Siguiendo con el tema de las escuelas, de los institutos educativos,
¿Que se han hecho estudios de niveles de metales en los cuerpos de los niños? ¿Qué se ha encontrado? Y en el caso del mercurio, ¿qué método se ha usado para medir? ¿Es sangre, orina o cabello? Nuestro estudio no ha enfocado en biomuestras. Es un estudio sobre exposición ambiental. Muchas veces la manera más fácil de remediar algo así es pavimentarlo, asfaltarlo o cambiar suelo contaminado por suelo no contaminado. Pero lo importante es reconocer que sí se puede tener contaminación de los órganos y de las personas y no se evidencian en una muestra de sangre, orina o cabello. Quizás el doctor Eccles quisiera elaborar sobre este punto. Buenas tardes con todos, sí. Hay que entender que cuando un metal pesado, mercurio, arsénico, plomo, está circulando en sangre de un ser humano, no dura mucho tiempo en ese circuito. Pasados los 40 o 45 días promedio, se difunde a los órganos internos, hígado, cerebro, pulmón, etcétera, sistema nervioso en general. Entonces, cuando está ya en el cuerpo, en los órganos, que se llama bioacumulación, fenómeno, o que se le llama también carga corporal de metales pesados en ciertas zonas riesgosas como son las zonas mineras, pues evidentemente no existe tecnología de laboratorio actualmente para poder medir la carga corporal. Yo puedo medir cuando está circulando en sangre una cantidad determinada detectable de acuerdo a la técnica que se use, y eso es generalmente en los casos agudos, bruscos de contaminación, pero nosotros sabemos que en el caso de Huancavelica, como posiblemente otras zonas, la contaminación es a dosis bajas porque está constantemente respirando o aspirando polvillo contaminado y eso va bioacumulando. Desgraciadamente no tenemos una técnica actual. Existen proyectos de investigación buscando un método como son a través, digamos, la espectrofotometría, pero todavía no está definido, no hay todavía una cosa concluyente, solamente decir que la forma crónica de exposición a dosis bajas es la forma más frecuente y la que es difícil de medir. Sí podemos encontrar en el cálculo de una persona en su vesícula cuando lo operan, y es de Huancavelica, puede venir una zona contaminada, sí podemos encontrar en un apéndice, podemos hacer cuando hacen operaciones, encontrar, ¿no? Y medir, pero no tenemos un parámetro, tampoco no sabemos si es mucho o poco, porque no existe tabla de valores normales para encontrar, pues, en una vesícula o un pedazo de hígado, y nadie va a estar haciendo eso para demostrar, entonces es un poco difícil. Pero sí, en los pocos casos que han sido operados y los pocos casos que se puede haber hecho un estudio bioquímico para ver presencia de metales pesados sí se ha encontrado, pero no tenemos un termómetro, un parámetro para comparar si es mucho o poco. También quisiera decir, las personas que están en mayor riesgo, como lo ha dicho bien el doctor Robbins, son los niños pequeños y las embarazadas. Y justamente en el caso de mercurio, como es neurotóxico, porque hay una preferencia por el sistema nervioso, afecta el desarrollo psicomotor desde pequeños, que a veces no se notan, salvo que se hagan estudios neurológicos o psicológicos, los test especiales, porque no hay otra forma de detectar. Gracias. Milagro González Sánchez de Búho, estaba comentando el señor Robbins para reconfirmar estos datos que nos han estado dando. Él le estaba diciendo que hay más mercurio en Huancavelica que en otros lugares y también estaba diciendo toda la población de Huancavelica está expuesta y esto ha sido confirmado por la UEFA. Hay contaminación polimetálica encontrada en las paredes de las casas. Los barrios más contaminados son San Cristóbal, Yananoca, Asunción y Santana. Tal vez usted o el señor Nicolás Robbins pueda ayudarme con los términos correctos de contaminación polimetálica, por ejemplo, el nombre de los barrios y la precisión sobre el tiempo que ha tomado esta investigación. Gracias. Tenemos que hablar de grados de exposición. Si una persona está viviendo en una casa de adobe o tapial con piso de suelo, va a ser más expuesto a una persona que está viviendo en una casa noble. Si una persona está en un lugar donde hay mucho polvo,
va a ser más expuesta a una persona que no está expuesta a mucho polvo. O sea, todo depende, el grado de la exposición depende básicamente en el lugar donde se encuentra. Y obviamente la gente que vive en casas de adobe se quedan en estas casas, están más expuestos a otras personas. Pero básicamente la ciudad está contaminada. Y eso ya es demostrado por no solo nuestros estudios, pero los de la OEFA también. Nuestros estudios comenzó en 2009 y los barrios más contaminados básicamente son San Cristóbal, porque refinaba el mercurio allá, y Yananaco, no sé exactamente por qué, pero es la segunda, después Ascensión y después Santa Ana. O sea, tenemos que hablar en grados de contaminación. Gracias. Les agradecemos mucho entonces por haber participado en esta conferencia de prensa y nosotros nos despedimos y nos comprometemos a seguir informándoles acerca de los avances que se vendrían dando a nivel de las instituciones del gobierno y que pensamos tienen que ser lo más urgente posible. Muchas gracias a todos y a todas.